Bueno, vamos a ver si seguimos con la lectura. La idea de la satisfecha burguesía y la idea de la no explicación de por qué comienza el conflicto, la idea de la vinculación con la teoría del imperialismo, y con esta apreciación que remite a la confrontación entre la conciencia burguesa, perpleja en este momento, y la conciencia revolucionaria amenazante, traducido en la teoría del imperialismo, pero originando un hecho novedoso que implica la autonomización de la política por la vía de la guerra, que es casi una concentración extrema de la política. Una vez que comienza el proceso, independientemente de sus causas originales, origina un nuevo hecho porque se independiza a veces de sus causas originales. Esta es mi apreciación, es la apreciación en general de la historiografía, y lo que trata de hacer Romero es explicarlo a la luz de una historia social que en el siglo XX sucumbe ante hechos políticos de magnitud cuya manifestación más extrema son las guerras mundiales. Sigo con la lectura. Es el apartado El duelo necesario de este libro, El ciclo de la Revolución Contemporánea. En paz, en efecto, no era sino la inestable paz compatible con el imperialismo desatado a fines de siglo. Se adivinaban los peligros y se los temía, pero era evidente que la carrera de los armamentos no era sino el epifenómeno de la carrera de la conquista. Lo más que la burguesía imperialista supo hacer fue vivir como si ignorara los peligros hasta el último momento, y hasta pudo parecer que llegó efectivamente a olvidarlos todos. El momento de embriaguez, de la feliz embriaguez del vals y la opereta, del Art Nouveau y las carreras de automóviles, del Moulin Rouge y la Exposición Universal, fue para la burguesía el momento fatal. El momento fatal es el momento de máxima confianza, el momento de la ceguera, el momento en que ninguno de los actores individuales, condensados en la forma de Estado y según él representante de sectores dominantes, se puede detener precisamente porque están en competencia y nadie quiere aflojar, para decirlo en nuestro lenguaje más criollo, ¿no? Más coloquial. Olvidada de que la acechaba, agazapada, esperando su hora, una vigilante conciencia revolucionaria, se escindió en grupos hostiles y rivales que se lanzaron a la guerra para dirimir la supremacía sobre ciertos mercados y determinadas fuentes de producción. Esto es la teoría del imperialismo. Fue una especie de guerra civil en el seno de la burguesía. Son conocidas las largas discusiones que han motivado el problema de la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial, pero sin entrar a juzgar sobre lo que resulta del análisis de los hechos inmediatos al estallido de la contienda, parece evidente, contemplando la larga perspectiva del proceso que condujo hacia ella, que sólo Alemania podía tener interés inmediato en la guerra. En efecto, cuando se constituyó como nación unificada y poderosa, rica en elementos para acrecentar su desarrollo industrial y segura en cuanto a los medios de apoyo y de defensa de ese desarrollo, los demás países occidentales le habían tomado la delantera en muchos años. Todo lo más importante en cuanto a fuentes de producción, mercados y vías de comunicaciones estaba adjudicado ya, y Alemania había quedado fuera del reparto. Recordemos el Congreso de Berlín de 1885, el reparto de África sobre todo preventivo. Esta situación golpeaba el espíritu de los orgullosos magnates del imperio y suscitaba en ellos un razonamiento tan simple como en sus términos como evidente en sus conclusiones. Si Alemania era fuerte, según la ley del capitalismo tenía derecho a poseer tanto o más que los otros países y sobre todo más que los más débiles. Toda la cuestión residía, pues, en que Alemania fuera suficientemente poderosa, de modo que ningún precio pareció demasiado alto para procurarse un aparato militar capaz de asegurarse la condición requerida del más fuerte. Hacia 1914, los ensayos militares y diplomáticos parecieron
convencer al Kaiser de que el momento había llegado. La muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo ocurrió en el momento oportuno. Aprovecho para recomendar una serie de Netflix titulada Sarajevo, que está excelente. La Primera Guerra Mundial fue un duelo forzoso. No es para Romero una casualidad, no es para Romero un efecto dominó causado por el desmoronamiento de una ficha que va desmoronando las otras fichas y que entra en múltiples combinaciones con otras fichas restantes, terminando en una hecatombe no prevista por los jugadores iniciales. Lo que dice él es que la Primera Guerra Mundial fue un duelo forzoso, necesario, entre los diversos grupos en que la burguesía se había escindido al llegar al más alto punto de su poder. Hasta ese momento, cada uno de ellos parecía tener posibilidades de acción por separado, pero el trabajo de todos había terminado por acotar el mundo, por empequeñecerlo. En el fondo, cada uno de ellos aspiraba al dominio de la totalidad, pero, entretanto, se mostraba celoso del más rico. Quien opinaba que el antiguo reparto era injusto no tenía otra salida que acudir a un cotejo de poder para ver quién era en realidad el más fuerte, esto es, quién tenía el mejor derecho a la parte mejor. Acá voy a parar insistiendo y después grabo el último, que de verdad es el último. Insistiendo en que esta condensación a la luz de la historia social no puede sostenerse fácilmente en el siglo XX, salvo que interpretemos que el resultado de esta guerra, el resultado más importante quizás desde el punto de vista político e ideológico, que es la Revolución Rusa, encarne una alternativa al capitalismo como efectivamente encarnó. Pero salvo que interpretemos en consecuencia con esto, que el siglo XX puede leerse no como la disputa de poder entre dos potencias, con dos sistemas alternativos, pero dos potencias al fin, entonces disputa entre potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que el siglo XX puede leerse como la lisa, como la diatriba, como el contencioso entre dos sistemas sociales alternativos, lo cual implica una diferencia muy importante. Implicaría considerar que los Estados Unidos no actúan en tanto potencia, sino que actúan como gendarmes del capitalismo universal, y que la Unión Soviética no actúa privilegiando sus intereses de gran potencia, sus intereses de Estado, su responsabilidad de Estado, y actúa como vanguardia del proletariado universal, para seguir con este razonamiento, supongo. Esto sería problemático de sostener. Paro acá porque si no, no me va a tolerar la extensión del video.